Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y está conformado por Cabrera Rodríguez Fátima Kenia, Campos Flores Lidia, Villa Murillo Vianey y nuestro tema es la organización de la Tierra desde la independencia hasta 1910. Bueno, comenzaremos hablando con la independencia, su historia. Pues la figura central y el principal incitador era Miguel Hidalgo y Costilla, que era el cura del pueblo de Dolores, quien con un grupo de criollos conspiraban en casa del corregidor de Querétaro, y esto era bajo el disfraz de reuniones con carácter literario. En estas reuniones de los conspiradores se proponían desconocer a las autoridades virreinales e instalar en su lugar una junta de gobierno provisional. A principios del mes de septiembre de 1810, la conspiración fue delatada, o sea, estos grupos literarios, por lo que el recién llegado virrey ordenó la captura de los implicados. Al haberse descubierto esto, el corregidor Domínguez encerró a su esposa en una habitación, buscando evitar que diera aviso a los demás conjurados. Sin embargo, pues doña Josefa, la esposa, logró comunicar al alcalde Pérez, quien a su vez hizo llegar a la noticia a Hidalgo y Allende. La noche del sábado 15 al domingo 16 de septiembre de 1810, una vez notificado Miguel Hidalgo de que las reuniones de Querétaro habían sido descubiertas, pues decidió dar inicio a la rebelión contra las autoridades novohispanas y arengó al pueblo que se congregaba en el atrio parroquial. Después, Hidalgo y los demás jefes de la rebelión, seguidos por quienes respondían a su llamado, se dirigieron a Totonilco, con lo que inició la Guerra de Independencia. En esta etapa, las fuerzas se conformaron por voluntarios, entre los que podemos destacar a los sirvientes de Hidalgo, los presos liberados de la prisión de Dolores y centenares de campesinos, empleados y artesanos. Así tenemos que el ejército de insurgentes pues, se formó el 16 de septiembre de 1810 y pues las características de estas fuerzas fue que eran agricultores, mineros y trabajadores de las haciendas, pues con nulos conocimientos castrenses. Y también se puede incluir en estos a los militares, que era el capitán Ignacio Allende e Ignacio Aldama. Ya tras varias victorias, entre las que se destacaban la toma de Guanajuato, Valladolid y Monte de las Cruces, pues los insurgentes fueron derrotados en la batalla del Puente de Calderón por el brigadier Félix María Calleja. A partir de esa fase, las tropas realistas intensificaron la persecución contra los líderes insurgentes hasta apresarlos en Acatita de Baján. En la segunda etapa de la lucha por la independencia, tras la muerte de los líderes Hidalgo, Aldama y Allende, quedan como líderes el sacerdote José María Morelos y Pavón e Ignacio López Rayón, que era el secretario de Morelos. Ambos organizaron la segunda etapa de la guerra por la independencia de México, pero reforzando los ideales de la causa insurgentes que dirigían. En 1812, Morelos ocupó Oaxaca y tomó el poder de esta ciudad. Asimismo, promulgó un decreto constitucional en el cual se abolía la esclavitud y se consideraba América libre e independiente. En 1813, Morelos convocó el Congreso de Chilpancingo, también conocido como el Congreso de Anáhuac. Fue el primer congreso independentista donde se leyó el documento Sentimientos de la Nación, el cual se consideraba como un antecedente de la Constitución de México. Más tarde, el 15 de junio de 1814, el Congreso de Anáhuac concluyó la redacción del Decreto Constitucional de la América Mexicana, o Constitución de Apatzingán, a través del cual se dejó plasmado que Morelos formaba parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, tras alcanzar varias victorias como la de Guerrero, Oaxaca y Morelos, en 1815 Morelos fue capturado y luego ejecutado el 22 de noviembre de ese año. Después de la muerte de Morelos, se viene una difícil etapa en el proceso de independencia, ya que las tropas insurgentes luchan de manera separada a lo largo del territorio mexicano, por lo que fueron fáciles de atacar y contrarrestar por parte del ejército novohispano. Tras 10 años de enfrentamientos, el virreinato de Nueva España atravesaba un difícil momento social, político y económico, al cual se debe sumar la restauración de la Constitución de Cádiz en España. Dicho documento estaba en contra de los intereses de los aristócratas criollos,
quienes finalmente decidieron apoyar a los independistas. En esta etapa, el militar Agustín de Iturbide, quien dirigió el ejército trigarante y que enfrentó a Vicente Guerrero, aliado de Morelos y dirigente de las tropas insurgentes del sur, fue quien proclamó el Plan de Iguala el 24 de febrero de 1821. Asimismo, Iturbide logró convencer al jefe político de Nueva España para firmar el documento Tratados de Córdoba, en la ciudad de Veracruz, para así declarar definitivamente la independencia de México el 27 de febrero de 1821. Ahora bien, sobre la Reforma, el cual fue un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a la formación ya de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Se considera que la Guerra de Reforma o de los 3 años inició a partir del 17 de diciembre de 1857 con la promulgación del Plan de Tacubaya hasta el 1 de enero de 1861 con la entrada del general Jesús González Ortega. Este conflicto se libró entre los grupos conservadores y liberales, en donde los primeros buscaban la permanencia del estado de cosas de la colonia, y por su parte los liberales buscaban la transformación social hacia una estructura política moderna, con énfasis en el mercado externo. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución Política que regiría el país, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, libertad de enseñanzas y de cultos, hacía desaparecer los fueros militar y eclesiásticos. Estas ideas innovadoras, provenientes de la filosofía moderna europea y los conceptos de la Ilustración, no fueron bien recibidos por los grupos conservadores. En estas circunstancias se enfrentaron dos bandos con ideales muy diferentes. Por un lado teníamos a los conservadores guiados por el general Zuluaga, que tenían como objetivo modificar el sistema constitucional a uno que permitiera un régimen conservador, y por otro lado los liberales de Juárez, que defendían los principios de legalidad basados en la Constitución política. De esta manera inició la campaña en contra del ejército del bando conservador, el cual mantenía en sus filas al ejército permanente, dándose los primeros enfrentamientos en Salamanca. Aquí, la influencia de Estados Unidos fue determinante en la política del país, puesto que reconoció al gobierno de Juárez el 6 de abril de 1859. Aunque la guerra civil seguía su paso en todo el país, fue el 22 de diciembre de 1859 cuando se libró el combate decisivo entre las fuerzas liberales al mando del general Jesús González Ortega, los cuales vencieron a las fuerzas conservadoras a las órdenes del general Miramón en las lomas de San Miguel Calpulalpan. Posteriormente, las tropas liberales entraron a Ciudad de México el 1 de enero de 1861 y finalmente el 1 de enero de 1861 Juárez hizo su entrada triunfal a la capital. Por último, hablaré sobre el porfiriato. Durante su régimen, el presidente Porfirio Díaz y su administración modernizaron la economía y la industria de México. Empresas internacionales invirtieron en las minas que se encontraban en el norte de México, mientras que en las regiones centrales y del sur, otras compañías reestructuraron las tierras de cultivo y las hicieron más productivas gracias al uso de nuevas técnicas agrícolas y nueva maquinaria. Inversores extranjeros construyeron ferrocarriles, contribuyendo con ello a una mejora en las exportaciones. México progresó económicamente para algunos, pero muchos más quedaron al margen. Las élites ganaron en riqueza e influencia, pero la mayoría de la población tuvo que aceptar la nueva situación, trabajando duro para poder sobrevivir. La llegada de nuevas haciendas y empresas a zonas rurales provocó que los granjeros y mineros mestizos se convirtieran en peones y que algunos pueblos indígenas se convirtieran en aparceros. Los hacendados y las compañías europeas y americanas contrataron capataces encargados de vigilar el trabajo en sus instalaciones. Un poco de la historia es que con la caída de Maximiliano, México recuperó a plenitud su soberanía. El presidente Benito Juárez se dedicó a reorganizar la administración civil y militar
reduciéndole el efectivo del ejército. Insatisfecho con su situación política, el general Porfirio Díaz lanzó el Plan de la Noria el 1 de octubre de 1871, levantándose en armas contra el gobierno juarista, pero fracasó. Dicho plan pugnaba por la no reelección. El 18 de julio de 1872, víctima de una angina de pecho, falleció el licenciado Benito Juárez, y a su muerte el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia por Ministerio de Ley. El 16 de noviembre de 1876 se produjo la batalla de Tecuac, enfrentándose el general Díaz contra el general Ignacio R. Latorre. Durante el reñido combate, ambos bandos estuvieron cerca de la victoria, pero la oportuna llegada de refuerzos porfiristas al mando del general Manuel González provocó la derrota de Latorre. Sebastián Lerdo de Tejada no tuvo más remedio que renunciar a la presidencia, la cual fue asumida el 28 de noviembre de 1876 por el general Porfirio Díaz, quien había entrado triunfante a la capital el 21 del mismo mes. Al asumir la presidencia, el general Porfirio Díaz se dio la tarea de reestructurar el ejército. Creó el Cuerpo Especial de Estado Mayor, que tenía como función formar la Carta General de la República. Redujo las unidades militares y las que quedaron las profesionalizó. Impulsó la educación militar con la creación de la Escuela Naval Militar, Escuela Militar de Aspirantes y la Escuela Militar de Esgrima. De igual manera, se modernizó el armamento y la industria militar, para lo cual se compró maquinaria en Europa, se dio mantenimiento a las armas, se restableció la fábrica de pólvora, se impulsó la tecnología militar con el diseño del sistema de cerrojo Mondragón, que fue el primer fusil semiautomático, además de mejorar el sistema de disparo de los cañones franceses Saint-Chamond. Tras 30 años en el poder, el general Porfirio Díaz había logrado una aparente estabilidad económica y social en México, pero esto a consecuencia de la opresión del pueblo, mismo que se estaba muy descontento con el gobernante. Cuando Porfirio Díaz volvió a reelegirse en el año de 1910, se sabía de antemano que continuaría dando preferencia a los capitales extranjeros y a los grupos nacionales que estaban de acuerdo con sus políticas. Esto fue un factor más para el descontento popular. Porfirio, presionado por la situación del país, por los intereses extranjeros y por su salud, decidió acceder a la petición de los insurrectos, y el 21 de mayo de 1911, a través de su representante Francisco Carvajal, firmó los tratados de Ciudad Juárez, que también estipulaban el cese de hostilidades, amnistía para todos los revolucionarios, pensiones para los familiares de los soldados caídos y el nombramiento de 14 gobernadores provisionales. El día 24, los medios nacionales dieron la noticia de la salida de Porfirio Díaz. Aquí se puede apreciar la renuncia del general Porfirio Díaz, que en su tercer párrafo dice: en tal concepto, respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo, y de conformidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la Nación a dimitir sin reserva el encargo de presidente constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional. Y lo hago con tanta más razón, cuanto que para tenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo su política a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto, México, mayo de 1911.